Lozano, te damos la Es como bienvenida. comandar un grupo de periodistas, la CGT. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí, escucho muy bien. Bien, a ver, Juan decía que el acuerdo con los bonistas ya quedó como lejos y ahora ya es reactivación de acá para adelante. ¿Están así? No, me parece que no. Primero porque hay un obstáculo que todavía no se ha resuelto, que es la situación de la pandemia. No estamos todavía en la etapa de la pospandemia, siguen existiendo restricciones a la circulación que obviamente afectan a distintas actividades, por lo tanto, más allá de que pareciera haberse encontrado un piso en lo que hace a la caída de la actividad, cualquier recuperación en este contexto, con el AMBA en la situación en la que se encuentra y con los focos que están apareciendo en otros lugares del país, indudablemente se va a ir ralentizando bastante. Todavía estamos en una etapa de pandemia, no de pospandemia, que sería el momento en donde podríamos poder hablar en serio de conjugar el verbo de reactivar. ¿Pero cuándo es la pospandemia, Claudio? En segundo Porque lugar, hay la pospandemia, cuestión de ¿cuándo los viene? bonistas. Hola. Hola, ¿me escuchás? Porque todos hablamos Sí. de la pospandemia, pero no tiene fecha, ¿no? Es como, ¿se acuerdan la lluvia de No dólares la del tiene. macrismo? ¿Cuándo es la pospandemia? Y no la tiene. No tiene nada que ver con el tema de los dólares del macrismo. No, estoy diciendo cuando el macrismo decía se viene la lluvia de dólares y nunca venía. La pandemia... Y sí, posiblemente tengamos que aprender a convivir con esto hasta que aparezca la vacuna o el tratamiento. Esto es parte de la historia en la que estamos, no puede eludirse ese tema. Igualmente hay otro elemento más con respecto al tema del acuerdo de la deuda. Sí. Acá se han despejado los vencimientos de corto plazo de los acreedores privados bajo legislación extranjera. Supuestamente esto también se proyecta para los acreedores bajo legislación local. Esto implica que los vencimientos que existían se reducen de manera muy significativa y en ese sentido, obviamente, esto le da al gobierno disponibilidad de recursos públicos y de dólares para poder encarar un proceso de reactivación. Más allá de esto, todavía falta otro tema, que es el acreedor principal de estos años, que es el Fondo Monetario Internacional, y ahí se juega una discusión que implica no solamente el tema de los vencimientos, que son multimillonarios, son 44.000 millones de dólares de vencimientos en este periodo gubernamental, que por supuesto obturan cualquier posibilidad de reactivación, sino que también en la discusión con el fondo no solo se juega el tema de posponer vencimientos o pagos, sino que lo que se juega es las condicionalidades que en materia de política económica quiera poner el fondo. Sí, y que involucra el tema fiscal y el tema monetario, que son dos temas centrales para apuntalar la reactivación. Argentina tiene que lograr no solo posponer los pagos, en el caso del fondo, sino mantener la independencia en materia de política económica y evitar condicionalidades. Sí, Lozano, ahí le quería preguntar por el tema del acuerdo con el FMI, que es lo que se va a discutir de acá hasta el próximo año, y estas condicionalidades que está hablando. Ya están reclamando algunos sectores que Alberto presente un plan. Desde el gobierno dicen que no va a haber un plan, sino que va a haber varias medidas. ¿Por dónde le parece que va a venir esta forma de condicionar del Fondo Monetario a las cuentas públicas argentinas en los próximos meses? Mirá, en general es simple. El fondo reclama ajuste y equilibrio fiscal y tiende a pedirte un superávit que se emparente con los intereses que vos tenés que pagar. Esto es lo que el fondo trata de buscar. Argentina necesita no estar obligada a llevar una estrategia de ajuste rápido, porque de lo contrario esto demoraría el proceso de reactivación. Para poder reactivar, vos necesitas poder utilizar el gasto del Estado en el comienzo del proceso de reactivación. Por eso este es un primer tema. Segundo tema es el tema de la política monetaria. Acá, para que la Argentina reactive, va a haber que combinar mayor poder adquisitivo de la población, ahí es clave el Estado. En segundo lugar, uso de la capacidad ociosa y financiamiento del capital de trabajo. Para financiar el capital de trabajo, vos tenés que tener capacidad de tener una política monetaria que puedas definirla vos, y no que te obliguen a niveles de restricción monetaria que vía
suba de tasa de interés te limiten esa posibilidad. Por lo tanto, ahí hay dos grandes temas. Y después vienen las reformas estructurales que el fondo normalmente pide, que ahí está la reforma previsional, está el tema de la reforma laboral, que son también debates que va a haber que dar. Vuelvo a insistir, el tema se juega acá en que logremos que el fondo no se inmiscuya en la política económica del país. Lozano, una de las preocupaciones es la emisión monetaria. ¿Cómo va a ser el gobierno para retirar esa cantidad de pesos que hay en la plaza sin superávit fiscal? La emisión monetaria en un contexto de capacidad ociosa no es un problema. Ajá. En todo caso, lo que hay que discutir acá es cómo se regulan y controlan los mecanismos por los cuales, en algunos casos, la emisión va al tipo de cambio. Esa es la discusión. El tema de la emisión con capacidad ociosa dinamiza la actividad productiva. El momento en donde eso no ocurre es cuando eso se va al dólar, el dólar impacta sobre los precios y ahí se desacomoda la situación. Por lo tanto, la discusión es la regulación cambiaria, el control de la oferta de divisas y el funcionamiento del sistema financiero. Esta es la discusión y no el tema de la emisión. La emisión en condiciones de capacidad ociosa no produce inflación. Y Lozano Guzmán, el ministro, planteaba la necesidad, ¿no?, de limpiar los efectos de la bicicleta financiera y hablaba de la emisión de un título a 15 años. Pero, ¿cuán lejanos estamos de limpiar los efectos realmente de la bicicleta financiera que él marcaba a priori había comenzado en el 2016, ¿no? Mirá, yo creo que, digamos, para poder hacer esto hay que avanzar en dos claves que implican modificar legislaciones y regulaciones que vienen de la etapa dictatorial. Una tiene que ver con el comercio exterior y otra tiene que ver con la legislación en materia de entidades financieras. Estas son claves para poder discutir cómo frenar el tema de la especulación financiera, digamos. Esto implica mayor nivel de regulación sobre la oferta de divisas y modificación en el modo en que funciona el sistema financiero argentino, en el cual hay mucho más de digamos, tener instituciones que sirven para garantizar procesos de fuga de divisas por parte de las principales fortunas de la Argentina que para garantizar el financiamiento del ahorro y la inversión, ¿no? Bien. Claudio Lozano, un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No,